Hay momentos en la vida en los que simplemente algo se rompe. No hace falta un gran desastre. A veces no hay un grito, ni una pelea, ni un final que se vea venir. A veces solo te despiertas un día y sientes que lo que eras ya no encaja en lo que estás viviendo. Y lo peor es que no sabes exactamente por qué. Solo sabes que ya no puedes seguir igual. Tal vez fue una relación que se apagó sin que tú quisieras. Tal vez un trabajo que te robó más energía de la que podías dar. O quizás simplemente el paso del tiempo, darte cuenta de que no eres la persona que soñabas ser a esta edad. Y ahí es cuando aparece el miedo. No el miedo que te hace correr, sino ese que se instala dentro, despacio. El miedo de empezar de nuevo. El miedo a no saber si volverás a sentirte tú. Pero déjame decirte algo que no solemos escuchar, no pasa nada si tienes miedo. El miedo no es el enemigo. El miedo es una señal. Es tu mente diciéndote que estás saliendo del territorio que conoces. Y eso siempre significa que estás creciendo. Piensa en esto, todas las veces que tu vida cambió de verdad, hubo miedo. La primera vez que hablaste en público. El día que te fuiste de casa. Esa conversación que no sabías cómo tener, pero tuviste. Siempre hubo miedo antes del cambio. Y sin embargo, aquí estás. Sobreviviste a todas esas versiones anteriores de ti. Superaste miedos que en su momento parecían imposibles. Así que sí, puedes volver a empezar. Lo has hecho más veces de ese que recuerdas. El problema no es el miedo. El problema es la historia que te cuentas sobre él. Nos enseñaron que tener miedo es ser débil, que empezar de nuevo es fracasar, que cambiar de rumbo es rendirse. Pero nada de eso es verdad. Empezar de nuevo no es rendirte, es tener el valor de reconocer que mereces algo diferente. Y ese momento en el que sientes que tu vida se desarma, puede ser el mismo en el que realmente empieza. Porque empezar de nuevo no es volver al principio. Es comenzar con toda la experiencia que antes no tenías. Imagina esto, estás en medio de una tormenta, sin saber hacia dónde ir. El viento te empuja, la lluvia te ciega, y lo único que puedes hacer es seguir avanzando paso a paso. No ves el destino. No tienes garantías. Pero sigues. Y en algún punto, la tormenta termina. No porque el mundo cambie, sino porque tú aprendiste a moverte dentro de ella. Esa es la verdadera fuerza de empezar de nuevo. No consiste en eliminar el miedo, sino en caminar con él. Mirada directa a cámara. Tú no tienes que tenerlo todo claro. No tienes que tener un plan perfecto. Solo tienes que decidir que no vas a quedarte donde no creces. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea empezó en algún momento desde cero. Una semilla, una idea, una persona con dudas. El principio de todo siempre fue un lugar pequeño, incierto, imperfecto. Y aún así, siguió creciendo. Así que no te castigues por tener miedo. No te castigues por sentirte perdido. A veces perderte es la única forma de encontrarte de verdad. Voz baja, íntima. Porque cuando lo pierdes todo, un amor, un trabajo, una certeza, lo que queda eres tú. Y tú eres suficiente para empezar otra vez. Pero claro, saber eso no hace el proceso más fácil. Hay días en los que no quieres levantarte, en los que nada tiene sentido. Y es ahí donde mucha gente se rinde, justo antes de empezar de nuevo. Porque creemos que empezar de nuevo es un acto grande, heroico, como en las películas. Pero no lo es. Empezar de nuevo son pequeños gestos. Es tender la cama cuando no quieres. Es salir a caminar cuando todo pesa. Es responder ese mensaje, volver a escribir, intentar otra vez. Eso es lo que realmente reconstruye tu vida. No una decisión dramática, sino 1000 decisiones pequeñas hechas desde el amor, no desde el miedo. Pausa, tono esperanzador. Y en ese proceso, hay algo que vas a descubrir. Que el miedo no desaparece, pero se transforma. Con cada paso, el miedo se convierte en respeto por lo desconocido. Y ese respeto es lo que te mantiene despierto, vivo, humano. Así que no busques eliminar el miedo. Aprende a escucharlo. Pregúntale qué te está mostrando. A veces solo quiere recordarte que todavía te importa lo que estás a punto de hacer. Y eso es hermoso. Hay una frase que dice, cada vez que empiezas de nuevo, no eres el mismo que fracasó, eres el que aprendió. Y eso cambia todo. Porque lo que eras antes no desaparece, se convierte en cimiento. Tus errores no te definen, te preparan. Tus caídas no te rompen, te enseñan a caer mejor.
Y si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya hay una parte que quiere intentarlo otra vez. Una parte que no quiere rendirse. Una parte que sigue creyendo, aunque duela. Esa parte es la que importa. Esa es la que te va a sacar adelante. Porque después del miedo, viene el vacío. Y ese vacío, aunque parezca aterrador, es el espacio donde todo puede volver a crecer. Al principio no lo sientes así. Sientes que perdiste tus referencias, que no sabes quién eres sin lo que dejaste atrás. Te miras al espejo y hay algo distinto, no reconoces la mirada, o tal vez la reconoces demasiado, como si hubieras envejecido emocionalmente en poco tiempo. Pero esa confusión también es parte del proceso. Cuando todo se desarma, lo primero que pierdes es la dirección. Y lo último que recuperas es la confía. Nfa. Así que sí, vas a sentirte perdido. Y está bien. Porque solo quien se atreve a perderse puede encontrarse de verdad. Detalles pequeños, el sol entrando por la ventana, un mensaje de alguien que te pregunta cómo estás, una canción que te recuerda que sigues sintiendo. Son señales, fragmentos de vida que te dicen, todavía hay algo aquí. Todavía puedes construir. Y empiezas a hacerlo, sin darte cuenta. No con grandes planes, sino con gestos sencillos. Empiezas a cuidar de ti. Te das permiso de descansar, de llorar, de reír otra vez. Porque reconstruirse no es volver a ser quien eras. Es aprender a ser quien eres ahora, con lo que aprendiste de tus ruinas. Mira, la reconstrucción no tiene mapa. No hay instrucciones, ni fechas, ni fórmulas. Y esa incertidumbre puede ser desesperante. Pero también es lo que hace que el proceso sea auténtico. Cada persona tiene su propio ritmo. A veces avanzarás 3 pasos, y al día siguiente retrocederás 2. Y eso no significa que estés fallando. Significa que estás vivo. Porque el crecimiento real no es una línea recta, es una espiral. Vuelves al mismo punto, pero con otra mirada. Lo que antes te dolía igual, ahora te enseña algo distinto. No lo notas al principio, pero está ahí, una especie de calma nueva. No porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que lo esté para poder seguir. Eso es madurez emocional. Eso es evolución. Cuando dejas de luchar contra lo que fue, y empiezas a aceptar lo que es. Empiezas a entender que no se trata de olvidar lo que te dolió, sino de hacer las paces con ello. Dejar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, y empezar a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple pregunta cambia todo. Porque te mueve del papel de víctima al de creador. Ya no te defines por lo que te rompió, sino por lo que estás construyendo. Y ahí es donde empieza a la verdadera libertad. No hay nada más poderoso que una persona que se reconstruye desde sus propias ruinas. Porque ya no tiene miedo de perderlo todo, ya sabe que puede volver a levantarse. Piensa en todas las veces que creíste que no ibas a poder, y aún así lo hiciste. Piensa en cada noche en la que lloraste sin que nadie lo supiera, y aún así te levantaste al día siguiente. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. La gente cree que empezar de nuevo es hacer borrón y cuenta nueva. Pero la verdad es que empezar de nuevo es integrar todas tus versiones anteriores en una sola. Es abrazar al que fuiste, al que falló, al que tuvo miedo, al que dudó, y decirle: gracias. Gracias por llevarme hasta aquí. Y cuando puedes decir eso, algo dentro de ti sana. Porque dejas de pelearte contigo. Dejas de exigirte ser perfecto. Y entiendes que crecer no es eliminar tus heridas, sino convertirlas en raíces. Hay algo hermoso en el proceso de reconstruirte. Descubres que no necesitas tanto como creías. Tal vez pierdes cosas, personas, caminos que pensabas que eran tu destino. Y duele. Duele muchísimo. Pero con el tiempo te das cuenta de que lo que realmente perdiste fue solo lo que ya no era para ti. Y aunque ahora no lo veas, eso también es un acto de amor propio. Porque a veces, soltar no es rendirse, es elegirte. Cuando eliges seguir caminando, aunque todavía te duela, estás diciéndole al universo: estoy listo para lo nuevo. Y el universo responde. No con milagros inmediatos, sino con oportunidades pequeñas, con personas que te hacen bien, con señales que confirman que estás en el camino correcto. Pero tienes que mirar con ojos nuevos. Si sigues mirando el presente desde la nostalgia del pasado, no vas a ver lo que se está abriendo frente a ti. Así que permítete mirar distinto. Haz algo diferente. Rompe una rutina. Habla con alguien nuevo.
Cambia el camino por el que caminas cada mañana. Pequeños movimientos generan grandes transformaciones. Y sí, habrá recaídas. Habrá días en los que pensarás que no estás avanzando. Pero confía en esto, todo lo que se repite se entrena. Cada vez que eliges no rendirte, estás fortaleciendo tu músculo emocional. Cada vez que eliges levantarte, estás reprogramando tu mente para creer en ti otra vez. Y ese entrenamiento invisible es el que te prepara para lo que viene después. Hay un punto en el proceso donde el miedo empieza a transformarse en impulso. Ya no te paraliza, te empuja. Porque entiendes que si sientes miedo, es porque lo que estás haciendo importa. Esa es la diferencia entre el miedo del pasado y el miedo del presente. Antes te detenía, ahora te guía. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. Empiezas a confiar en tu intuición, en tu ritmo, en tu proceso. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no buscas validación. Porque entiendes que tu valor no depende de lo que logres, sino de lo que eres mientras lo intentas. Mirada intensa a cámara. Y créeme, eso se nota. Se nota cuando alguien ha pasado por el fuego y no ha perdido la ternura. Se nota cuando alguien se reconstruyó con calma, sin rencor, sin prisa. Esa energía se siente. Esa es la fuerza tranquila que atrae lo nuevo. Pero cuidado. En este punto, puede aparecer la trampa más común, la comparación. Empiezas a mirar a otros y piensas que ellos van más rápido, que tienen más claro el camino, que están más adelantados en su proceso. Y eso te roba la paz. Porque la comparación es una forma de olvido, te hace olvidar quién eres y cuánto has avanzado. Así que cuando te encuentres comparándote, respira. Vuelve a ti. Recuerda, cada quien tiene su propio reloj, su propio tiempo, su propio destino. Y nada que sea realmente tuyo te va a pasar de largo. Música suave, esperanza creciente. Vivir sin miedo no significa vivir sin dolor. Significa tener el coraje de seguir amando la vida incluso cuando duele. Y ese es el punto exacto donde estás ahora. No el del miedo inicial, sino el de la reconstrucción. Ese espacio donde cada decisión, por pequeña que sea, empieza a reescribir tu historia. Así que empieza por agradecer. Agradecer lo que se fue, lo que dolió, lo que cambió. No porque haya sido justo, sino porque te hizo crecer. Y luego, agradece lo que viene, aunque todavía no sepas qué es. Agradece el proceso, no solo el result. Porque cuando agradeces, transformas la energía con la que avanzas. Y si hoy todavía sientes que el miedo te acompaña, no lo rechaces. Tómalo de la mano y dile, vamos juntos. Porque la verdad es que nadie empieza de nuevo sin miedo. La diferencia está en quien decide avanzar a pesar de él. Y tú lo estás haciendo. Aunque no lo veas, ya estás avanzando. No hay línea de meta, no hay ya lo logré. Solo hay camino. Y ese camino cambia contigo. Así que confía. Confía en ti, incluso cuando no tengas todas las respuestas. Confía en tu historia, incluso si está llena de errores. Porque cada error te acercó a esta versión de ti que, por primera vez, está aprendiendo a vivir desde la autenticidad. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero poder. Cuando dejas de querer volver a ser quien eras, y empiezas a amar quien estás siendo. Y un día, sin saber exactamente cómo ni cuándo, te das cuenta de que algo ha cambiado. Te despiertas y el miedo ya no pesa igual. Sigue ahí, claro, pero ahora lo reconoces. Sabes cómo suena, cómo se siente, y sobre todo, sabes que ya no manda sobre ti. Esa es la señal de que algo dentro de ti renació. No fue de golpe. No fue con un gran momento, ni una revelación repentina. Fue con cada pequeño paso, con cada vez que elegiste avanzar aún sin tener ganas. Fue con cada hoy también lo intento. Y ahora, aquí estás. Distinto. Más tranquilo. Más consciente. Ya no necesitas demostrar que estás bien, porque entiendes que estar bien no significa no tener heridas. Estar bien significa aceptar que las tienes, y que aún así, eliges seguir adelante. Esa es la verdadera libertad, no huir del dolor, sino vivir con él sin que te robe. La paz. Comienzas a notar que tu energía ha cambiado. Lo que antes te asustaba, ahora te inspira. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Y de pronto, la idea de empezar de nuevo ya no suena tan pesada. Ya no es una obligación, ni una huida, sino una oportunidad. Porque entiendes algo que antes no podías ver. No estás empezando de cero,
estás empezando desde la experiencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Empezar de nuevo sin miedo no significa no sentir miedo. Significa haber aprendido a caminar con él sin dejar que te cierre el corazón. Porque sí, volver a abrirte da vértigo. Volver a confiar después de haber sido herido da miedo. Volver a apostar por ti mismo, cuando fallaste antes, parece una locura. Pero también es el único camino para volver a sentirte vivo. Y lo hermoso es que ahora ya no buscas certezas. Ahora buscas verdad. Ya no te interesa tanto si las cosas saldrán perfectas, sino si serán reales. Eso es lo que cambia cuando renaces. Dejas de querer impresionar al mundo y empiezas a querer vivir en coherencia contigo. Y esa coherencia se nota. Te cambia la mirada, la voz, la manera de caminar. Empiezas a atraer personas y situaciones que vibran con tu nueva frecuencia. Porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud de saber quién eres. Pero no te engañes, incluso en esta etapa, habrá dudas. El miedo no desaparece del todo, solo aprende a ocupar su lugar. A veces te susurra al oído que podrías volver a caer, que no estás listo, que tal vez no mereces tanto. Y cuando eso pase, recuerda todo lo que ya superaste. Mira atrás, no para quedarte ahí, sino para reconocer el camino recorrido. El miedo no se vence una vez. Se vence cada día, en silencio, en las pequeñas decisiones. Cada vez que eliges avanzar sin garantías, lo estás venciendo. Cada vez que confías, aunque el resultado sea incierto, lo estás transformando. Aprendes que la fe no es esperar que todo salga bien. La fe es saber que, pase lo que pase, tú estarás bien. Y eso solo lo descubre quien ha empezado de nuevo. Empiezas a crear. Sin darte cuenta, lo haces. Una idea, un proyecto, un cambio. Te atreves a escribir, a mudarte, a iniciar algo sin esperar a que todo esté perfecto. Porque ahora sabes que la perfección no existe, pero el progreso sí. Y eso basta. La vida no te pide que lo hagas todo bien, solo que lo hagas con intención. Y esa intención, cuando nace desde el amor, transforma lo que toca. Te darás cuenta de que lo que antes te definía ya no pesa tanto. El fracaso, la ruptura, la pérdida, ahora son capítulos, no condenas. Los lees con gratitud, no con rencor. Porque entiendes que si nada de eso hubiera pasado, no estarías aquí. Esa comprensión es una forma de paz. Y la paz no es ausencia de ruido, sino la certeza de que puedes seguir caminando incluso cuando el ruido está ahí. ¿Has cambiado? Sí. Y aunque a veces extrañes la versión ingenua que fuiste, ahora sabes algo que antes no sabías. Puedes perderlo todo y seguir siendo tú. Y eso te da poder. Un poder tranquilo, sereno. No el poder de controlar, sino el de confiar. Música crece ligeramente, imágenes de gente sonriendo, caminando, reconstruyendo su vida. Empiezas a entender que la vida no te rompe para destruirte, sino para reacomodarte. Cada pérdida, cada final, cada silencio te preparó para algo que todavía no puedes ver del todo. Pero ya lo intuyes. Lo sientes en el pecho, como una pequeña llama que empieza a crecer. Esa llama es tu propósito. No un propósito que viene de fuera, sino uno que nace de dentro. El de vivir con autenticidad, sin máscaras, sin miedo. Y es curioso, porque cuando por fin dejas de buscar respuestas, las respuestas aparecen solas. Ya no desde la cabeza, sino desde el corazón. Y el corazón siempre sabe. Sabe cuándo quedarse, cuándo soltar, cuándo volver a empezar. Así que si estás en ese punto entre lo que fuiste y lo que estás por ser, no te apures. No corras. No intentes forzar nada. El proceso tiene su propio tiempo. Y tú ya estás dentro de él. La vida no te pide velocidad, te pide presencia. Que estés aquí, ahora, completamente. Porque solo cuando estás presente puedes notar las señales que antes se te escapaban. Una conversación, una idea, una oportunidad inesperada. Todo lo nuevo empieza a acercarse cuando tú empiezas a estar disponible. Y estar disponible significa abrir el corazón otra vez, aun sabiendo que podría doler. Significa elegir confiar, aunque te hayan fallado. Significa decir sí a la vida, aunque todavía no entiendas por qué pasó lo que pasó. Ese es el verdadero coraje. No el de no tener miedo, sino el de amar a pesar del miedo. Y entonces llega el momento más hermoso de todos, cuando te das cuenta de que ya no estás sobreviviendo, estás viviendo. Ya no vas con el piloto automático, vas despierto. Y empiezas a notar belleza en los lugares donde antes solo había dolor.
Porque aprendiste a mirar distinto. Y quien aprende a mirar distinto, vive distinto. Quizás todavía no estés donde soñabas estar, pero estás más cerca que nunca de quien siempre quisiste ser. Y eso, créeme, vale más que cualquier meta. Porque al final, empezar de nuevo sin miedo no se trata de cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja. Se trata de cambiar de mirada. De entender que todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti. Y cuando entiendes eso, ya no esperas a que la vida te dé permiso. Eres tú quien se da permiso. De empezar. De fallar. De volver a intentar. De vivir sin miedo, una vez más. Porque sí, puede que no sepas a dónde vas. Pero ahora sabes algo mucho más importante. Que donde sea que vayas, te tienes a ti. Y eso siempre será suficiente para empezar otra vez.